Resuena un aplauso entusiasta, se arrojan flores y joyas al escenario. Pero, en el momento en que el artista triunfante se inclina en agradecimiento a la audiencia, el atleta moribundo se pone de rodillas, agarra a su asesino por detrás, la tira al suelo y comienza a asfixiarla. En feroz combate, ellos rodar por el suelo ensangrentado, ella desesperadamente tratando de liberarse, pero sus manos congelados del moribundo, como tenazas de hierro, se clavan en su cuello y, algún tiempo después, ambos cuerpos yacen sin vida. Lo que sucede a continuación en la habitación no se puede describir. Los espectadores son embargados por la locura de la loca sed de sangre y muerte, levantando las manos, aúllan como una manada de lobos hambriento, las mujeres, enloquecidas, se arrebatan en una crisis histérica las ya escasas ropas y retorcerse en convulsiones. Algunas personas, presas de la locura, ruedan por el suelo echando espuma al boca. Finalmente, la multitud sube al escenario y comienza a chupar y lamer la sangre de las heridas de los muertos. «Vamos a salir de aquí», soltó el pecho de Supramati. Estaba de pie, blanco como un cadáver, apretando las manos contra el pecho. Dakir está reclinado en el sillón con los ojos cerrados y parecía asfixiarse. Narayane tomó 2 piezas de tela de su cinturón, impregnado con vino mezclado con la sustancia primigenia, y hecho compresas con ellos en las caras de los magos. Casi inmediatamente se recuperaron de su debilidad. «Amigos. En lugar de desmayarte, destruye este nido de podredumbre». «Tenía yo el poder de tú, ya lo habría hecho», murmuró Narayane. Suramati y Dakir se enderezaron, en sus ojos brilló la indignación y un fuerte deseo para castigar a esos monstruos. Arrancando las cruces del mago de sus pechos, se lanzaron hacia adelante pronunciando poderosas fórmulas a las que se sometían los elementos. Un instante después, el aire fue rasgado por 2 rayos que tomaron la forma de crucifijos. Brillante, al mismo tiempo, fuertes truenos sacudieron el edificio. Al principio la turba se petrificó. Si estaba aterrorizado, entonces la gente desconcertada se precipitaba hacia las salidas, gritando salvajemente, pero los rayos se proyectaron contra ellos y los obligaron a retroceder. El trueno siguió estruendo, las paredes crujieron, y de repente se derrumbaron, aplastando a la multitud que comprimido en la sala de estar y cabinas. Quizá por primera vez, los hechiceros no sintieron lástima por la hecatombe para ellos. Invocado, hacía mucho tiempo que su alma pura y armoniosa no había sido sacudida por tal sentimiento de repugnancia, bordeando el odio. Retrocediendo, abandonaron la habitación y el teatro antes de que se derrumbara. Subió a las nubes y se dirigieron al barco que inmediatamente los llevó a la casa de su amigo, donde se purificaron, luego recuperó fuerzas. Al día siguiente, René de la Tour, como se llamaba el inmortal que cobijó a los 3 amigos, partió para la ciudad en busca de noticias. Regresó feliz y dijo, riéndose, que todos los vecinos de Ciudad Satánica estaban completamente desolados. La destrucción del teatro se atribuyó a un terremoto, cuya sacudida se sintió a lo lejos. Sin embargo, la mayor preocupación de los vecinos era que semejante desgracia pudiera perjudicar a uno de los más bellos festividades en un día. Además, nadie podía explicar por qué el rayo tomó la forma de crucifijos radiantes. Esto nunca había sucedido antes. La inesperada catástrofe de hecho estropeó todos los preparativos para la fiesta. Muchas personas murieron, un número aún mayor resultó herido o lisiado por rayos o bloques caídos. Al final, la excavación y limpieza de los escombros también entorpeció la fiesta. Incluso se escucharon algunas voces que sugerían aplazar los sacrificios y la procesión unas semanas, pero la masa al director, ávido de diversión, se opuso y, finalmente, se decidió realizar, en primer lugar, la solemne y suntuoso entierro de las víctimas, de los espectadores y de los genios artistas que, con su sangre, selló el glorioso servicio al arte, interpretando en vivo la gran tragedia de la vida. Esta decisión calmó y satisfizo a todos. Fue una lástima, por supuesto, que la catástrofe sucediera aún un momento tan inoportuno. Pero tales eventos imprevistos siempre pueden ocurrir, la muerte es inevitable, tarde o temprano. Tarde, y todo lo demás podría recuperarse y corregirse. Gracias a Satanás había mucho oro para construir un nuevo teatro, aún más hermoso que el anterior. Falta de artistas tampoco existió. De esta manera, los muertos podían ser enterrados en paz y más tarde se podían reanudar los preparativos para la fiesta. Dakir y Supramati decidieron esperar una semana porque estaban ansiosos por echar a perder definitivamente la celebración luciferina. Para matar el tiempo, se dedicaron al estudio de los usos y costumbres locales, muy peculiares. Así, llegaron a descubrir que los judíos, en primer lugar,
desterraron a su antiguo Yagua, que tuvo la desafortunada idea de crear los 10 mandamientos, al menos eso se le atribuyó. Y como las antiguas escrituras morales contradecían visceralmente los principios de la vida moderna, restringida a los amos judíos, en su vida cotidiana, obstaculizaron sus propensiones a la libertad desenfrenada, ellos, luego los revocaron y cambiaron a su gusto aquellos 10 mandamientos, los cuales, en la nueva redacción, ordenaron justo lo contrario de lo que se prescribía en la antigüedad. Así, por ejemplo, el primer mandamiento de la ley modificada decía, y no habrá otro Dios sino Satanás. La otra, mata a todos los que te constriñen, y bebe la sangre del que se atreva a ser tu enemigo, o también, toma todo lo que pueda satisfacer tus deseos, porque una vez que veas que algo puede servirte, o que lo necesites, ya te pertenece por derecho. El resto estaba todo en ese género. Este código de nuevas leyes, cómodo y elástico, podía verse en planchas de bronce o mármol en los principales rincones de la ciudad, para llegar al mayor número de ciudadanos, y estos obedeció celosamente aquellas bellas prescripciones, sin tener en cuenta otras leyes u obligaciones, salvo lo que fuere por su voluntad y capricho. Finalmente, llegó el día de las festividades luciferinas. Desde muy temprano, la ciudad ya estaba en pie y todas las calles estaban llenas de gente. La solemnidad comenzó con la afiliación al culto satánico de nuevos miembros, y esta ceremonia sacrílega y profana se llamaba en broma bautismo. Tuvo lugar en una plaza gigantesca frente al templo principal de Satanás, y allí, públicamente, se llevaron a cabo los infames rituales, ya denunciados en el proceso templario. Esta vez el número de neófitos fue mayor al esperado y la ceremonia se retrasó, ya era bastante tarde cuando un fuerte disparo marcó el inicio de las funciones. Inmediatamente, de todos los templos satánicos partieron procesiones hacia la gran plaza. En el centro de la ciudad, rodeado de los más bellos palacios. Allí, un gigantesco hoguera con una cruz invertida en la parte superior, flanqueada por figuras de cera que representan a los santos más venerados en el mundo cristiano, así como objetos sagrados de todos los pueblos, todo eso más tarde sería quemado. Pronto comenzaron a reunirse procesiones en la plaza. Una elevada, rodeada de un infinito de estandartes, la estatua de Satán el zar del universo. El diablo se representaba de pie, con inmensas alas desplegadas, y sobre su cabeza erguida lucía orgullosamente una puntiaguda corona, en la mano extendido sostenía el cetro, con un pie pisoteaba violentamente la corona de espinas y el cáliz sin montar. Las procesiones de otras cofradías eran del mismo género y representaban a todos los rituales del culto satánico. Estaban las procesiones picarescas de los templarios, portando el bafone, 2 masones franceses, con la estatua de Lucifer. Todos los participantes iban desnudos, excepto el dorsal de cuero, donde se podían ver las insignias que revelaban el grado de sus distinciones. Detrás seguía él. Adoradores de demonios inferiores, sacerdotes de larvas y otros espíritus impuros, le siguieron los miembros de la Sociedad de Saba con su reina, y finalmente los cantores y cantores que acompañaban a las víctimas del sacrificio, unos niños, 2 ancianas que ellos querían, por su propia voluntad, sacrificarse en la gloria de Satanás. Las multitudes alborotadas se agolparon en las calles y especialmente en la plaza donde ese pozo de fuego todos esperaban con impaciencia que comenzaran los sacrificios antes de ir a los banquetes. Público preparado para el pueblo en todos los lugares públicos, tales fiestas generalmente terminaban en verdaderas orgías satánicas. Mientras las procesiones se reunían alrededor de la higuera, los sacerdotes satánicos cantaban un himno en honor a su dios, el pueblo repetía el estribillo al final de cada estrofa. Esa esquina salvaje, desafinada, ponía los nervios de punta, excitando aún más al público, ya excitado. Al final del himno, alrededor del fuego comenzó un baile. Sin ninguna distinción, hombres, mujeres y niños saltaban y gritaban tomándose de las manos, y, mientras a medida que esas ruedas enormes y frenéticas se reunían y partían, la emoción de la multitud crecía. Fueron escuchados gritos salvajes y estallidos de risa histérica, la gente, como endemoniados, se retorcieron y aullaron como bestias salvajes. Pero el delirio general llegó a su clímax, cuando el sumo sacerdote de Satanás, con dagas largas y relucientes en sus manos, los sacerdotes, para sacrificar primero a los animales y luego a las víctimas humanas, la sangre de algunos como de los demás debe distribuirse a los presentes, temblando de impaciencia. La gente salvaje, hambrienta de sangre, estaba tan absorta en la ceremonia, sus nervios estaban tan tenso, que ninguno de los presentes se percató de que en el horizonte aparecían nubes plomizas, y una brisa levantaba columnas de arena y agitaba las llamas del fuego. En el momento en que los primeros condenados sucumbieron bajo las dagas, el cielo se oscureció, la tierra
se estremeció bajo el retumbar del trueno, y una tempestuosa ráfaga de viento barrió la plaza, derribando el piso algunos de los regalos. Hubo gritos de terror, porque el cielo, mientras tanto, se volvió negro y el relámpagos de color rojo fuego lo atravesaron en todas direcciones. Los estremecimientos del trueno se sucedían sin parar, y finalmente un aguacero torrencial entre enormes granizos. La multitud atónita comenzó a correr por todos lados, pero el torbellino silbó, levantó columnas de polvo y arrojó a los sacrílegos, aplastándose y pisoteándose unos a otros. Unos a los otros. Como encerrados en un círculo mágico, intentaron en vano refugiarse en sus palacios cercanos. Por alguna razón desconocida, a pesar de la lluvia torrencial, el fuego siguió ardiendo, pero el crucifijo volcado se enderezó, fue suspendido por una corriente de viento y se cernió solemnemente como si sostenida por manos invisibles, iluminando la oscuridad con una extraña luz fosforescente, que parecía irradiar de él en manojos de chispas. El terror y la confusión en la plaza eran indescriptibles. Los gritos y alaridos agonizantes de los aplastados por las estatuas derrumbadas, los heridos de granizo, los pisoteados y los mutilados, todo esto mezclado con el aullido de la tormenta, cuya furia crecía por momentos. El pánico también se extendió parte restante de la ciudad, ya que el terremoto había sacudido los edificios y algunos de ellos se derrumbaron con rugen, enterrando a numerosas víctimas bajo los escombros, mientras palos en llamas del fuego, fueron dispersados por el viento y provocaron incendios por todas partes. Pero si la destrucción y la muerte hicieran justicia en el mundo visible, en el espacio, solo visible para ojos inmortales, hubo una lucha furiosa entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, golpeadas en el centro de tu poder como nubes negras, los demonios se arrojaron sobre los magos, disparando flechas venenoso, asfixiándolos con miasmas fétidas y cubriendo sus vestiduras blancas con saliva pegajosa y maloliente. Pero los tres amigos lucharon valientemente, y los contragolpes fueron tan fuertes que los proyectiles disparó a los propios francotiradores, derribándolos y atravesando sus cuerpos hinchados y artificiales, que estallaron con un ruido ominoso, extendiendo su contagio en el aire. En consecuencia además, posteriormente provocaría grandes epidemias en el país, pues liberaba bacilos mortales de diversas dolencias. Gradualmente el infierno se retiró ante la clara luz. Los seres demoníacos, renunciando a la lucha, regresaban a sus ocupaciones favoritas, se abalanzaba sobre los muertos o moribundos, les chupaba restos de fuerza vital, o se alimentaban de otros con los fluidos de la descomposición. En los campos de batalla y en los sitios de desastres, donde quiera que ocurra la destrucción física o la muerte, siempre reúne tal escoria de seres del más allá. La putrefacción y la descomposición sirven de alimento para gusanos y demonios. Cuando los magos y Narayane, que los había ayudado lo mejor que pudo, se encontraron por fin en el anfitrión y amigo, estaban tan cubiertos por una niebla negra fétida que el otro casi se asfixia, y en el primeros momentos, incluso los tomó por los propios demonios. Narayane, en el mejor de sus estados de ánimo, se rió mucho de él y luego los tres fueron a un chorro de agua mineral que corre por el jardín. Al poner una gota de sustancia en el agua primigenio, adquirió un color azulado y fosforescente. Después de bañarse y convertirse purificados, los amigos se sintieron revitalizados y entraron a la casa donde les esperaba una suntuosa cena. Ellos. Vaya. ¡Qué fiesta de lúculo! Vino, fruta, miel, huevos, bollería, leche y hasta queso. Exclamó alegre Suramati, sentada a la mesa. Nos estás mimando, pero yo honraré este manjar, porque tengo tanta hambre como un lobo. Aparentemente el hambre les hace hablar anacronismos, observó Dakir, sonriendo. Hambriento como un lobo, cuando los lobos se han ido. Resucitemos tu memoria, replicó Suramati, untando mantequilla en el pan y poniéndole un trozo de queso. Inclinado sobre la mesa, René de la Tour observaba con visible satisfacción el apetito de los visitantes, comiendo todo y alabando los platos. Dakir notó esto. Ya veo, amigo, no esperabas que comiéramos con tanto gusto. ¿Piensas que sobrevivimos solo de gustos y aromas? De la Tour se sonrojó. Absolutamente. Me alegro de que honren mi humilde comida, pero pensé, ya que estaba buscando las palabras correctas, pensé que los magos no estaban acostumbrados a nuestra vulgaridad comida y no podía soportarlo. Los primeros días apenas tocabas la comida y yo, lo confieso, solo dependía principalmente del apetito de Narayane. Todos rieron. Debo explicarte lo que te intriga, porque olvidas, mi querido René, que nosotros, los inmortales, magos o no, seguimos siendo humanos, respondió Supramati jovialmente.
Mientras que la gente estudia y trabaja en nuestros misteriosos albergues, lejos de la gente, en un ambiente especial, nuestras necesidades carnales se mantienen al mínimo. Un sorbo de vino, una cucharada de polvo nutritivo y el luz astral que nos rodea, son suficientes para nuestra supervivencia, ya que la mente ocupada con las obras abstractas y complejas, sin esfuerzo físico, deben ser liberadas del peso del cuerpo. Pero el cuerpo sigue existiendo y llega el momento en que la carne empieza a reclamar sus derechos, cuando se hace necesario intercambiar nuevas sustancias. Entonces nos vemos obligados a volver al mundo, convivir con la gente común y alimentarnos más sustancialmente. En los últimos días comíamos poco, porque nos preparábamos para las acciones mágicas que requerirían toda la fuerza de nuestra voluntad, que no pudo cargar con el peso del cuerpo. Ahora, por el contrario, agotado por la tensión y el contacto con tales miasmas impuros, el cuerpo exige que nos alimentemos. Ahí es donde nuestro apetito mientras disfrutamos de su deliciosa comida. ¡Oh sí! Se sumergen de cabeza en la vida real. No solo comen bocadillos por kilo, sino también tengo la intención de casarme, agregó Narayane. De la Tour se incorporó en su silla y su rostro reflejaba una expresión de tanta perplejidad e incredulidad, que todos se echaron a reír. Escuche, mi amigo René, nos está ofendiendo. ¿Por qué no podemos casarnos y ser hombres de verdad?, exclamó Dakir, fingiendo estar ofendido. Dios mío. Absolutamente. Pero, imaginar a dos personas tan extraordinariamente gigantes de sabiduría y poder, como maridos de mujeres comunes, me parecían bastante extraño. Es como en las leyendas mitológicas, cuando los dioses bajaron a la tierra para proporcionar el felicidad a algunos mortales, murmuró de la Tour confundido. Cuando una nueva carcajada se hubo silenciado, Supramati dijo en un tono de bonomía, su comparación, amigo René, es, por supuesto, exagerada, sin embargo, a pesar de todo, lo que dijiste que es justo, en términos generales. A los ojos de la gente común e ignorante, podemos pasar si no por los dioses, sino por gente extraordinaria. Leyendas y relatos populares han conservado innumerables historias sobre héroes misteriosos, como Lohengrin. Vienen, no sabemos de dónde, empiezan a relacionarse con la sociedad, se casan con mortales comunes y luego desaparecer sin dejar rastro. Del mismo modo, aparecen mujeres misteriosas, las hadas, que enamórate de los mortales. La imaginación popular ha adornado, y sin duda, exagerado estas leyendas, pero las historias siempre tienen alguna base en la verdad. La ceguera y la arrogancia del semiconocimiento induce a la gente a no valorar misterios curiosos, ocultos en leyendas, narraciones populares y cuentos de hadas. Se ve hoy ensombrecido por de los descubrimientos de la ciencia, cuyas novedades se atribuyen los hombres contemporáneos. El dicho, no hay nada nuevo bajo la luna, es muy actual. Todo lo que se ha descubierto o se descubrirá en el futuro no es noticias. Esto no es más que la utilización, puesto que el mundo es mundo, de las fuerzas existentes, de lo que había sido adquirido por una escuela superior y conocido por los primeros maestros, en ese momento un mundo nuevo, en el que ahora vivimos y cuyo fin se acerca. Sobre los verdes valles de esta joven tierra descendió una vez el sabio Areópago de los tutores de las riquezas del conocimiento del mundo extinguido. Que el conocimiento y los descubrimientos, que intimidad con las leyes cósmicas, trasladadas como herencia sagrada al nuevo mundo, todo fue escondido en templos y cuevas, cifrado en un lenguaje simbólico en los libros sagrados, con los 7 sellos del misterio. Lentamente, a través del trabajo y la mortificación de la carne, nuevos adeptos del mundo infantil estaban escalando esa ciencia oculta y prohibida para los profanos. La entrada a ese enigmático mundo del conocimiento está custodiada por el dragón, que debe ser vencido antes de cruzar el umbral. Este dragón no es más que el cuerpo con sus pasiones, deseos desordenados e insaciables. Solo aquel que doma la fiera en el hombre y triunfa sobre la carne rebelde será capaz de descifrar los símbolos cifrados, que se están desarrollando lentamente en el astral, de siglo en siglo, mientras el planeta vive. Las riquezas del conocimiento, de las cuales los humanos modernos se jactan, fueron extraídos de las colecciones del mundo extinto, en cuyo sol imprimió todo lo que sus rayos iluminaron. Se quedó en silencio y descendió el silencio, todos dominaban la extraña y misteriosa grandeza de ese pasado y futuro. El más conmocionado fue René de la Tour, quien escuchó con emoción las palabras inspiraciones de magos. Después de la comida, se excusó para retirarse, a fin de meditar todo. Había escuchado y preparado algunas preguntas que quería hacerles a los magos. Al día siguiente, después del almuerzo, Narayane anunció que, en su opinión, era hora de marchate,
porque se ha hecho justicia, no había nada más interesante por delante y quédate. Allí respirar el hedor contagioso y nocivo no tenía sentido. ¿Y a dónde iremos?, preguntó Dakir. Aún no hemos hecho nuestra vuelta al mundo. Es cierto, pero lo más interesante ya os lo he mostrado y creo que es sensato ahora volver a Zargrad, si Supramati no tiene nada en contra. Porque también pensaría que es hora de que regresemos allí y que ya hemos viajado, suficiente, respondió Supramati con picardía, fingiendo no darse cuenta de la sonrisa traviesa de Narayane. Soltó una carcajada. Dios mío, qué hombre tan razonable. Debemos aprovechar esta buena disposición suya. Ya de noche podemos irnos. En la tarde del día siguiente, el avión de Supramati aterrizó cerca de la torre del palacio y ambos príncipes se retiraron a sus aposentos. Después de cenar solo, Supramati fue a su estudio, y sentado junto a la ventana, en pensamientos desagradables. Ya durante el viaje se mostró circunspecto y silencioso, ahora, solo, en ese silencio de la noche maravillosa, la prueba que tendría que enfrentar parecía doblemente dolorosa y casi indigno de. El mago, un asceta inmortal, acostumbrado durante siglos a vivir como un ermitaño. Solo con sus estudios, totalmente dedicado al trabajo abstracto y ascensión a las esferas espirituales superiores, ahora tendría que desempeñar el papel torpe de un novio enamorado, un marido común, todavía la de una hermosa muchacha, ingenua, por cierto, pero de la que lo separaba un abismo de ignorancia, siendo que la chica tenía un sentimiento totalmente terrenal por él. ¿Qué podía hacer él con ella en su vida conyugal para elevarla a su estado? No hubo medios, pues en pocos años no él podría enseñarle algo cuyo significado ni siquiera sería capaz de entender. Por el otro lado, era necesario cuidarla, ya que él tendría sus prerrogativas, el derecho a su compañía, intercambio de opiniones, directo a sus sentimientos. ¿Cómo podría interpretar una infame comedia de amor, después de haber dominado, incluso destruido, sus sentimientos, solo conociendo el éxtasis y el cariño espiritual? Porque hasta había olvidado el lenguaje de los amantes, el lenguaje de un novio, un esposo joven, los problemas científicos, las fórmulas complejas, que comandaban los elementos, los atascaban su cabeza por completo. Incluso Nara, una mujer muy querida. Ella ya no jugaba el papel que tenía en su vida. En los primeros días de su unión. Para dársela a otra persona, no le gustaría, por supuesto, pero cortejar. La idea lo hizo sonreír. Ella era su igual en evolución y conocimiento, pero las emociones, las debilidades carnales y cotidianas ya no eran para ellos, no hubo discrepancias que tal vez tendría que ser resuelto, no hubo malentendidos o resentimientos, no había nada que enseñar aún para el otro. Solo se conservó un intercambio recíproco de afecto puro y espiritual, entre ellos todos y restringida a la belleza y la armonía. Las emociones terrenales no cruzaron el círculo mágico de serenidad límpida de sus espíritus equilibrados. Mientras que en la próxima unión todo sería diferente. Tendría que enfrentarse a los caprichos, a las exigencias y celos, quién sabe, peleas conyugales, ya que la niña no querría tener en cuenta su alta dignidad como mago y solo vería en él a un hombre, que le pertenece y que le gusta. Este futuro le provocaba amargura e inquietud. Se vio a sí mismo en la posición de un hombre. Hombre enérgico y sobrio que, al encontrarse con un borracho, no podía entender cómo él mismo habría llegado hasta ese estado. Supramati se levantó abruptamente y comenzó a pasearse por la habitación. Mucho tiempo sin se rebeló por la justicia de su alma, pero incluso esta tormenta duró poco y amainó bajo el esfuerzo de su poderosa voluntad. ¡Ay! ¿Qué razón tenía Bramar cuando decía que al ganar el propias pasiones es difícil guiar a los más pequeños y débiles? Es fácil ser insensible y demasiado estricto, cuando olvidas los errores, fracasos y debilidades de tu propia infancia, y luego qué tipo de regente del pueblo infante se le encomendará. Sí, a pesar de todos sus conocimientos, ¿no puede al menos enséñales el abecedario? No. El abismo entre él y los espíritus todavía imperfectos no puede ensancharse, Pelaje. Por el contrario, debe acercarse a ese mundo olvidado, someterse a la ley sabia y sin cesar de ser un mago, convertirse en una persona común, un prometido apasionado y un esposo ejemplar. Supramati suspiró con el pecho lleno y se echó hacia atrás los rizos de su cabello con las manos. Oscuro. Ufa. Temo que mi iniciación al revés sea más difícil que desatar tormentas o terremotos, gruñó, medio preocupado. Bueno, de todos modos, tienes que asumir con anímese a este compromiso y encuentre en él su lado positivo. Toda la mañana del día siguiente, Supramati estuvo ocupada tratando con los administradores que venían de diferentes propiedades y esperaban con impaciencia su regreso.
Durante el desayuno, Dakir dijo con una sonrisa, pasó Narayane, pero al saber que estabas ocupado te dejó un mensaje, diciendo que Olga Bolotova sigue viviendo en su propiedad, desde donde convocó a Ebramar, y que si quieres verlo, debes ir allí. Otro que está loco por ponerme una soga al cuello, observó Suramati. De todos modos, decidí ponerle fin yo mismo y hoy, después del almuerzo, visitaré el pequeña dama pero, en el futuro, espero que Narayane dirija su ímpetu de emparejamiento hacia usted, concluyó burlonamente. Después del almuerzo, al final de su acicalamiento más minucioso que de costumbre, se acercó a del espejo y por primera vez en mucho tiempo, comenzó a examinarse de cerca. De su pecho lanzó un suspiro. ¿Quién iba a creer que siglos podrían pesar sobre el apuesto joven que el espejo reflejado, esbeltos y esbeltos, enormes ojos brillantes, solo la expresión enigmática e impenetrable traicionó el secreto de su existencia durante muchos siglos, mientras que el aspecto general respiraba fuerza, belleza y juventud floreciente? Sí, como estaba, no era de extrañar que muchas mujeres enamórate de él, inflamado de pasión, como el corazón de una joven. Y después de todo, qué mal había que ser amado sonriendo interiormente ante este argumento convincente, para aliviar la terrible experiencia, Supramati. Abrió un cajón y sacó un talismán en forma de relicario. Se corrió en un diamante valioso y representaba un cáliz, dentro del cual, en la gema misma, brillaba una gota roja que irradiaba rayos de luz. El medallón estaba coronado por un crucifijo de oro. Esta joya fue un regalo que los caballeros del Grial solían dar a sus novias mortales durante sus matrimonios. Si la explicación definitiva llegaba a buen término, Supramati entregaría el regalo. Todavía atrapando un ramo de flores raras, abordó un pequeño avión que condujo solo y se dirigió al pequeño pueblo donde vivía Olga. Luego de la conversación con Ebramar, la joven nunca salió de su refugio, a pesar de las innumerables cartas de su tía, quien estaba sorprendida y preocupada por el repentino aislamiento de su sobrina. Pero Olga no tenía intención de volver al ruidoso y ajetreado mundo de las Amazonas. Está por ahí, continuó ayunando y llorando, pensando en Supramati y tratando de iluminarse estudiando los libros de la ciencia oculta, dada por Narayane. Suramati detuvo su nave en la entrada del jardín, y con pasos lentos, se dirigió a la casa. En la terraza donde había tenido lugar la invocación, estaba sentada Olga. Junto a ella, sobre la mesa, había un libro abierto. Ella, sin embargo, no lo estaba leyendo, con la cabeza apoyada en el respaldo de la silla y los ojos vagando en el espacio, meditando. Suramati se detuvo y la miró pensativa. Más delgada y pálida desde la última hacía semanas que no la veía, ahora le parecía más hermosa. La expresión circunspecta y triste iba bien con sus finas facciones, en su elegante e imponente pose estaba divina. Un vestido blanco sencillo ligera, con mangas cortas, podía ver el cuello y los brazos de nácar blanca, el cabello estaba atado en trenzas y una de ellas colgaba hasta el suelo. Pero la atención de Suramati estaba llamar a una niebla blanquecina que envolvía la cabeza de la niña, fusionándose con una faja. Amplia luz azulada y fosforescente que irradiaba de sus ojos, fijos en el espacio. En ese rayo límpida se reflejaba claramente la querida imagen de Supramati, que había esclavizado todo su ser. He aquí un amor verdadero, que invade el alma, domina todos los sentimientos y mentaliza la imagen del amado. En su aura no hay lugar para otro, es alfa y omega de tus deseos y esperanzas, pobre cosa. La alegría y la duda hacen oscilar las ondas atmosféricas de tu aura, pensó Suramati. Desafortunadamente, ya no puedo amar tanto, él suspiró. Sin embargo, intentaré darle esa felicidad fugaz que la esposa de un mago puede disfrutar. Caminó resueltamente hasta la terraza, subió los escalones y dijo en tono jovial: Buenas tardes, señorita Olga. Olga saltó de su silla, como picada por una abeja, ahora pálida, ahora sonrojada. No estoy soñando, estás aquí, príncipe Supramati, tartamudeó. Yo y tus pensamientos nos permiten concluir que estás feliz de verme, dijo sonriendo y besando su manita. Un rubor cubrió su rostro. Ah, leíste mis pensamientos, qué vergüenza siento. ¿En qué pensarás? Yo, dijo con tristeza. Estoy muy feliz de haberte inspirado con un sentimiento tan puro y profundo. Yo también, amor, Olga, la fuerza de tu amor me ha traído aquí para preguntarte si quieres ser mía esposa, dijo jovialmente. Olga se puso tan blanca como su vestido, y con emoción, presionó ambas manos contra su pecho. No fue un sueño o realmente estaba escuchando las palabras que abrieron las puertas del paraíso terrestre. Cediendo a un impulso repentino, se dejó caer de rodillas. Ah,
Suramati, ¿por qué preguntar si quiero ser tu esposa? Lo que me atormenta es si yo merezco tanta felicidad y me pregunto cómo vas a tolerar un ser tan miserable en tu vida, ignorante y vulgar. ¿Qué estás diciendo, Olga? Me haces sentir incómodo, dijo Suramati levantándola apresuradamente y haciéndola sentarse en el banco. Él también se sentó a su lado y siguió sonriendo. Te amo como eres, niña loca, la ignorancia es un mal corregible. Ella lo miró, los ojos húmedos por las lágrimas. No creas que no soy consciente del abismo que me separa de ti, un mago poderoso, un sabio, una persona extraordinaria, cuya grandeza mi pobre cerebro es incapaz de ponerse al día. Me pregunto si solo amas al mago que hay en mí, preguntó con una sonrisa traviesa. Oh no. Para poder amar a un mago por sus méritos, necesito entenderlo. Solo lo sé que no soy nada delante de ti, pero te amo más que a la vida. Oh, Supramati, soy dispuesta a estar siempre muda y a obedecerle en todo, la felicidad de estar a tu lado es la coronación de todos mis anhelos, y si le gusto por lo menos tanto como ese perro que vi en el palacio seré feliz y reconocido. Su voz temblaba de emoción y sus pálidas mejillas estaban llenas de lágrimas. También emocionado, Suramati la acercó a él y la besó en los labios. No seas tan modesta, mi encantadora novia, no quiero amar a mi esposa como un perro, la amaré como un buen ángel de mi hogar, como una amiga. Me equivoco si piensas que solo tú ganarás con esto, yo también ganaré mucho. Antes de todo quiero aprender a ser tolerante, y muy tolerante, porque me alejé de la gente dedicada a la ciencia en estricto aislamiento. Tu amor me hará volver a entrar en el círculo de mis hermanos terrenales, hazme aprender a comprender tus sentimientos, deseos y amarguras, enséñame, sobre todo, no juzgar con severidad a quienes no han sabido superar sus debilidades. En otras palabras, querida, quiero dejar de lado la ciencia de los magos y ser un ser humano con todas sus alegrías y deseos. Trataré de hacerte feliz, mi Olga, y si por casualidad soy más mago que un buen esposo, tienes derecho a corregirme. Concluyó en tono de broma. ¡Ay! Cómo me gustaría olvidarme del mago y ver solo al encantador. Dijo exaltada Olga. Pero para corregirlo, no creo que me atreva nunca, agregó con tristeza. Esperemos que busques tal osadía, observó Supramati, riendo. Y ahora. Querida, permíteme ofrecerte un regalo. Este talismán te protegerá de los enemigos, que el más peligroso es Chirán, él tiene una pasión más impura por ti, y te perseguirá. Allí. Tendremos que luchar contra sus asechanzas, te enseñaré cómo actuar. Bajo tu protección ni siquiera temo al infierno, dijo la joven, con ojos ardientes en los ojos. Examinando con curiosidad el costoso regalo. ¿Qué objeto tan extraño? ¿Qué hace? Dijiste que eres un amuleto de la suerte, soy miembro de una hermandad de sabios y cada uno de nosotros puede presentar a su novia con este valioso talismán, que tiene la capacidad de desarrollar sus habilidades espirituales y protegerla de fuerzas impuras. Dios mío, qué interesante. ¿No sería la hermandad de los caballeros del Grial? Preguntó Olga en un tono travieso. Es posible, respondió sonriendo Suramati. Pero, querida, la primera virtud de la esposa de un mago nunca debe preguntar qué y por qué, o de lo contrario, reprimir los dos mayores debilidades femeninas, curiosidad y parloteo. Olga se puso roja, hizo una mueca y dijo de buena gana, oh Dios mío. Qué difícil es representar con dignidad a la esposa de un mago. Es claro que no olvidaré que debo ser curioso. Peor que eso, tendré que estar encubierto o mudo como un pescado, pero. Apoyó su cabecita en el hombro del novio. Pero es bueno quedarse mudo, si el Señor lee mis pensamientos. De todos modos, querida Supramati, será difícil para mí esconderme de Amazonas que me voy a casar no solo con un simple príncipe, hermoso como Dios, rico como Creso, un verdadero príncipe de cuento de hadas, pero aún así un mago. Suramati se echó a reír. Querida, en pocas palabras has desatado un rosario de sentimientos impuros, vana ostentación, apego latente a los placeres terrenales, y hasta mezquina vanidad frente a sus amigas. Amazonas, no, nadie sabrá nada, seré sumisa. Pero estoy tan feliz, me gustaría contagia mi alegría, grita mi felicidad a todos los rincones del mundo. Exclamó Olga, y en sus hermosos ojos llorosos brillaba una felicidad tan límpida y sincera que Supramati, una más. Excitado y feliz, la atrajo hacia él y la besó. En todo caso, nada impide que se anuncie nuestro compromiso.
Ven a casa mañana de tu tía y anunciar tu matrimonio, también iré allí para fijar la fecha de la ceremonia. Y para satisfacer tu vanidoso corazón, haremos una hermosa boda en tu iglesia. Como la señora es ortodoxo, yo, aunque soy un cristiano acérrimo, no profeso ninguna religión en particular. Y después de la ceremonia, ¿qué tal si hacemos una fiesta o cena en tu hermoso palacio, que todos tienen curiosidad por saber?, preguntó Olga, agitada por sentimientos de pudor, vergüenza y ansiedad. No veo ningún impedimento. Tendremos un gran baile, con el almuerzo, respondió. Paciente Supramati, aunque con cierta ironía, desapercibida por la joven llena de alegría. Después de hablar un poco más y cenar en la terraza, Supramati se despidió y se fue. En casa reflexionó sobre el encuentro y pensó que, gracias al carácter delicado y reservado del novia, encajó bastante bien en el papel de novio, con muchas posibilidades de cambiar más adelante esa pasión por un cariño hermoso, tranquilo. En su oficina, encontró a Dakir esperándolo, inclinado sobre un libro. Entonces, amigo, ¿debo felicitarte o darte el pésame?, preguntó riendo y apretando su mano. Ambos, salió Supramati, sonriendo. Ya soy un novio feliz y pienso celebrar la boda con un gran almuerzo y baile. Mira cuántas diversiones me esperan, por no hablar de las demás. Alegrías, tales como visitas, saludos, abrazos de familiares y celos del noble Chirán. Lo juro por mi barba, no me amenazaba con la misma felicidad en el futuro, te envidiaría. Ebramar aparentemente decidió volver a casarse con todo el colegio de magos. Al menos lo tienes encontrar una mujer que lo adore, mientras que yo no tengo tanta suerte. De todos los que he conocido, ninguno es de mi agrado. Eres demasiado exigente, Dakir, y muestras demasiada indiferencia hacia el sexo débil. Para castigar. Ebramar para sus tramas, que te elija una esposa adecuada, bromeó. Supramati. O mejor dicho, transfórmate de nuevo en un holandés volador, toma tu nave, fantasma, y ve a buscar a través de los mares una belleza digna de ti. Ambos se rieron. No juegues así, hermano, amonestó Dakir, suspirando. Todo esto no tiene gracia. Con a la edad de Matusalén, casarse con un afán es trabajo forzado. Quizá la intención de nuestro maestro Ebramar puede ser incluso bueno, el de atar nuestro espíritu a la tierra, pero el método en sí es bastante doloroso, cuando salimos del papel de un amante. Ebramar es quien debe dar el ejemplo, casándose consigo mismo. Espera a eso sentado en el nuevo planeta. Allí, todos crearemos la raza de los semidioses, mientras tanto, tiene la obligación de encontrarle una esposa. Es la pena más leve para el hacer sus discípulos incurren en el pecado de lascivia, concluyó Supramati entre risas. Continuando con la charla, los jóvenes salieron a su terraza favorita y se acostaron en sus hamacas. De repente surge Supramati. Incluso tu agudo oído tiene algunas vibraciones armónicos, suaves como un acorde de arpa de eolo, en las oscuras profundidades del firmamento, porque ya había en una noche oscura del sur, rayos de chispas destellaron. Ebramar. Gritó Dakir, saltando de la red y señalando una nube blanquecina, que cruzaba el cielo con la velocidad de una estrella fugaz. Momentos después, la nube descendió sobre la terraza, la música cesó, el vapor se disipó y emergió Ebramar, guapo y sonriente como siempre, jovial y rodeado de un aura límpida. Los amigos lo saludaron felices. Solo habla del sol, ya está brillando, exclamó Supramati. Lameculos. Respondió Ebramar sonriendo. Debo decirles, mis amigos, que he escuchado su crítica sobre mí, así que vine a hablar. Bueno, realmente no hay razón para elogiarme. Desafortunadamente, tu perfección egoísta da sus frutos. Lo que una vez fue la culminación de felicidad, como, por ejemplo, la posesión de una mujer pura y apasionada, ahora les parece una carga inaguantable. El compromiso de educar y perfeccionar un alma joven, de reaprender con ella la comprensión de los sentimientos y necesidades de los seres humanos con menos control sobre sí mismos, les parece un trabajo aburrido y repugnante. Los señores magos, mirad. Miedo a salir de la rutina y sufrir interferencias en su contemplación, solo quiero hacer un recorrido por el mundo moderno como meros turistas curiosos imbuidos de la presumida conciencia de que podrían dar la espalda a tan pronto como lo deseen. Además, se creen invulnerables, ni las fuerzas de la naturaleza, ni el odio, ni las pasiones humanas pueden apoderarse de ellos, la ambición no los aflige y la conquista de las riquezas es indiferente. En otras palabras,
¿Te gustaría detenerte en el tiempo, disfrutando de la paz y el bienestar? Desnudado. Eso, mis amigos y discípulos, sería un error imperdonable y una desgracia para los que gobernarás en el futuro. No, no, hijos míos. Te guste o no, ha llegado el momento de que tu inmutable tranquilidad sea perturbada y su orgullo sacudido. De la misma manera que los padres deben conocer los corazones de sus hijos, a comprender y saber perdonar los errores contra la letra de las leyes cotidianas, consumado debido a las debilidades de la carne de las cuales el alma no tiene mucha culpa, así idéntico, un legislador tiene la obligación de conocer y comprender todos los entresijos del corazón ser humano, para poder evaluar las leyes instituidas por él, buscando alcanzar con el entendimiento aquellas a los que se aplican. Cuanto más evolucionadas sean las personas, más complejas y numerosas serán. Estas leyes, cuanto más simple es el individuo, más simple y más precisa debe ser la ley, para que el hombre pueda entenderlo y se pueda hacer justicia. Sobre todo, evita esconderte bajo la armadura de la indiferencia snob, los niños reales de Dios, los mensajeros celestiales que vinieron al mundo a profesar la verdad siempre se mezclaron a los seres humanos y compartido en sus desgracias. Así, Krishna, por ejemplo, abandonó las riquezas y nobleza para vivir con los pobres, humildes y desheredados, en tu magnánima caridad, asumió todos sus sufrimientos, conoció el hambre y la sed, el cansancio, la humillación y persiguiendo enemigos. Jamás apeló a ese terrible poder que ostentaba, para evitar las dificultades en tu camino, él, cuya voluntad podría abrir la tierra bajo los pies de los enemigos y échalos al abismo como un montón de hormigas, soportó pacientemente todas las persecuciones injusto y se dejó crucificar. Sin embargo, le bastó querer, ascender a las alturas y con esto evitará todas las crueldades y las fulminará con la muerte. Sus milagros fueron para otros, nunca para sí. E incluso hacia sus perseguidores, solo abrigaba piedad y caridad, él lloraba por las desgracias que aguardaban a la humanidad, y en ese olvido total de sí mismo, radica su verdadera grandeza divina. Bueno, ¿y tú? Haber derramado al menos una lágrima sincero por las terribles desgracias y sufrimientos que caerán sobre el mundo. No, porque tú estás completamente a salvo incluso en el caso de la muerte del planeta, todo gracias al destino misericordioso que los guarda para el nuevo mundo. Piénselo, mis amigos, al llegar al conocimiento de mente, trabaja también en el saber del corazón. Mientras Ebramar hablaba, un rubor de vergüenza cubrió los rostros de los dos sabios, ellos inclinaron la cabeza. Sí, el maestro tenía razón. Nunca se habían dado cuenta, con tanto lucidez, como en ese minuto, de su superioridad en cuanto al conocimiento y la inferioridad en otros aspectos. De repente, como movido por el mismo pensamiento. Ambos se acercaron de Ebramar y lo tomó de la mano. Gracias, maestro. Por tus palabras severas pero justas, nos merecemos esto, dijo con voz Suramati bajo. A pesar de la estrella del mago, no somos más que vanidosos egoístas que necesitan ser educados antes de reeducar a otros. Pero te prometo que harás todo lo posible por dominar mi egoísmo y ser digno de la tarea encomendada por Dios. Yo creo, mis queridos discípulos, y no temo por el futuro, porque cuando conocéis la amenaza, ya está medio evitada. Entonces dejarás de lloriquear y aceptarás el calvario impuesto, nada desagradable. Sí, sí, maestro. Aceptamos todo con gusto y nos convertiremos en humanos modernos sin olvidar la estrella del mago que ilumina nuestro camino, anunció Dakir alegremente. Y, maestro, si me ayudas en mi elección. Ninguna de las mujeres que conozco inspira simpatía o parece encajar en el papel de mi esposa. Son materialistas, mientras que los míos compañera debe ser pura en alma y cuerpo, para no abrumarme con sus emanaciones. Tienes razón, Dakir. Ya que Supramati, para pagar el idioma de ustedes dos, me concedió la tarea de encontrarte una esposa, te encontraré una chica que espero sea de tu agrado, para él creo que puedo ayudarlos en el estudio de los corazones y tormentos humanos, anunció Ebramar en tono burlón. Vaya. Gracias, maestro. ¿Cuándo la conoceré? ¿Vive en Zargrad?, preguntó Dakir. No, amigo, un poco más allá, pero que más da yo te llevo allí, cariñoso, por supuesto que él no lo ve. Me dirás más tarde, con toda franqueza, si mi elección fue correcta. 15 minutos después, la avioneta los llevó a su destino, Ebramar estaba en piloto. Viajando con la rapidez de un pájaro, justo antes que ellos llegó a la superficie del mar y luego el banco alto, a veces rocoso y desnudo, a veces cubierto de una vegetación exuberante. Creo que estoy reconociendo el lugar.
No muy lejos de aquí hay una cueva subterránea donde vive un hermano de la Hermandad del Grial. He estado allí unas cuantas veces, gritó Dakir.